Ya terminamos la serie de Más que Palabras. Estuvimos hablando acerca de la importancia que la palabra debe tener en nuestras vidas y de cómo nosotros debemos de vivirla y debemos practicarla, que es la norma que Dios nos dio, Dios nos puso de fe y de conducta para todas las cosas en nuestra vida. Hoy quiero hablar una palabra un poquito diferente, pero sí que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en las semanas anteriores. Y quiero invitarlo a que meditemos un momento en la palabra del Señor. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Hoy quiero pedirle de manera muy especial su atención porque el tema que voy a tratar en este día es un poquito denso, es un poquito, pues sí, complicado. Así es que le voy a pedir que me ponga mucha atención. Tiene que ver con todos nosotros, es importante que usted lo escuche. Si ya es un adulto, es importante que lo escuche. Si usted es joven, es adolescente, también es importante que lo escuche porque tiene que ver con muchas cosas que usted va a empezar a escuchar, con muchas cosas que usted va a empezar a ver, que ya las empezó a ver, que ya las empezó a escuchar, pero que cada vez se van a volver más frecuentes. Y hoy creo que es necesario para mí como pastor abordar este tema desde la perspectiva bíblica para que usted conozca qué es lo que Dios dice de todas estas cosas. Antes de que escuche las versiones que el mundo nos va a manejar o nos está manejando ya, es importante que usted entienda cuál es la verdad que la palabra del Señor nos está enseñando y qué hay detrás de todo esto. Y quise titular a esta reflexión de hoy, la gran batalla. Y mientras usted está buscando el pasaje o si va a aparecer aquí en la parte posterior a mí, quiero aprovechar para hacer un comercial. Dentro de 2 semanas más estaremos empezando una nueva serie de enseñanzas muy especiales, muy importantes, como todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero esta serie que vamos a empezar dentro de 2 semanas más, si Dios nos permite, se llama Finanzas del Reino. Vamos a estar hablando de todo lo que son las finanzas, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la economía, no solamente de nosotros mismos y de nuestra casa, sino del mundo entero. Cómo Dios ve las finanzas y vamos a aprender cómo podemos llegar a un nivel de abundancia. Ojo, no voy a hablar de teología de la prosperidad, nada de eso. No se trata de hablar aquí de decláralo y pídelo y te va a llegar a tu cuenta de cheques, ¿verdad? No, vamos a hablar de lo que realmente la Biblia dice de ser prósperos, de tener abundancia, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Así es que si usted es de las personas que tiene problemas de finanzas porque no tiene finanzas, esta palabra es para usted. Si usted es de las personas que tiene problemas de finanzas porque tiene muchas finanzas, esta palabra también va a ser para usted. Así es que independientemente de la situación en la que usted se encuentre, esta próxima serie es especial y es importante y vamos a estar haciendo la introducción a este tema tan importante en la palabra de Dios como lo son las finanzas, como Dios las ve. Por eso se llama Finanzas del Reino, porque es como Dios ve el dinero y cómo podemos nosotros y cuál es el secreto para generar bendición en el sentido financiero, económico en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan ser bendecidos en el área financiera, hermanos? Uno nomás, 2, 3, no están puros ricos aquí, puro millonario. Si usted necesita ser bendecido, vamos a encontrar los secretos, los principios de la palabra de Dios para poder tener bendición en el área financiera siempre. Amén. No nomás un ratito. Hay quienes les gusta que les llegue de repente una chispeada de bendición y luego ya después siguen batallando. Vamos a aprender cómo ser siempre bendecidos en el área financiera. Es una parte importante. El dinero no es del diablo. Amén, hermano. Lo que es la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero, dice la palabra de Dios, responde a todo aquí en este mundo. Así es que es importante que aprendamos cómo es que se debe manejar las finanzas de acuerdo a la palabra de Dios.
Cierro paréntesis, el comercial se lo hago para que no se lo vaya a perder. Vamos a dejar pasar la Semana Santa para que si usted está planeando salir de la ciudad, pues no se pierda ninguno de las partes de esta serie que vamos a estar compartiendo en el nombre del Señor. Pero hoy le voy a invitar a que vaya conmigo a este pasaje de Eclesiastés 4:12 y dice así en el nombre de Jesús: uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y que le pida al Señor que nos hable a través de su Espíritu. Como le decía, es una palabra un poquito densa, pero muy necesaria de saber, muy necesaria de entender. Y le, Señor, ayúdame a comprender todo lo que quieres hablar a mi corazón en este día. Padre, hoy te doy gracias, Jesús, por la bendición que me das de estar aquí. He sido ministrado, he sido bendecido por la compañía de mis hermanos, Señor, por el abrazo, por la bienvenida de cada uno de ellos. He sido ministrado con la alabanza, Señor, con cada palabra que se habló, con cada canción que se entonó y que nos llevó a tu presencia. Gracias, Señor, por todo eso. Hoy quiero pedirte que nos ministres también a través de tu palabra, que sea tu palabra ese alimento fresco a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que podamos ser edificados en la verdad, porque tu palabra dice que solo la verdad nos hará libres. Hoy que tu espíritu de verdad venga sobre nosotros y hable fuerte a nuestros corazones y nos permita tener la idea correcta en cuanto a lo que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Es importante. No podemos sacarle la vuelta a los temas que hoy en día se están moviendo en el mundo a nuestro alrededor. Quiero hablar de algo que ha estado moviendo mi corazón desde hace un tiempo y que es complicado. No me había animado a compartirlo así porque es un tema bastante complicado, sobre todo el entender el trasfondo de dónde viene y por qué es importante para nosotros. Y creo que es algo de lo que poco se ha hablado, al menos desde este tipo de plataformas, y es el tema de las ideologías que hoy se están moviendo en el mundo y por qué deben ser importantes para nosotros como iglesia el atender a ellas con la palabra de la verdad. Porque estamos viviendo tiempos donde la estrategia de Satanás para hundir a la humanidad está tomando un giro muy agresivo. La estrategia de Satanás para llevarnos a la destrucción se está volviendo cada vez más fuerte, más agresiva, menos pensada, pero sí muy bien financiada. Estoy seguro que más de uno de lo que nos encontramos aquí en este lugar hemos escuchado o hemos visto a través de los medios masivos de comunicación toda esta polémica que se está generando a lo largo y ancho del mundo, de nuestro continente y ahora también en nuestro país, como son las ideologías, como la ideología de género, el feminismo radical, supremacista y el movimiento abortista. Sé que de repente algunos no nos sentimos muy interesados porque nos parece algo de corte meramente político y en parte tiene razón. Y ya de por sí pues eso nos causa un poquito de pereza, ¿verdad? Un poquito de flojera hablar de esos temas. Los vemos por ahí rondando en las redes sociales, en la televisión, en todos los medios de comunicación. Y como que nos da flojerita entrarle a esos temas y decimos, bueno, pues ya sabemos que es pecado, ¿verdad? Y nos cerramos ahí, como iglesia hasta ahí nos quedamos. Pues es pecado, Dios lo reprueba y no quiero saber más del asunto. Pero creo que es importante que nos traslademos y traslademos esta batalla a un terreno más trascendental, para que podamos entender la importancia, la relevancia que todo esto debe tener para nosotros y cuál es nuestro campo de acción, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque sabes, tú y yo tenemos que responder ante esas circunstancias. Y
Y a lo mejor muchos pudieran pensar que a la hora de responder se necesita generar un debate, ¿verdad? Así con esas personas y poder demostrarles que no tienen la razón. Pero no me refiero a entrar en ese tipo de circunstancias, hermano, sino que entendamos la verdadera respuesta que la iglesia debe de darle a estos temas. No se trata de entrar en un debate intelectual, no se trata tampoco de salir a las calles con pancartas y empezar a gritar denuncias o consignas en contra de los que no piensan igual que nosotros. Creo que eso tal vez no es malo, pero Dios nos llamó a generar una estrategia mucho más poderosa y más relevante para la destrucción de todos estos argumentos que nada tienen de razón. Como le decía ahorita, si usted es padre de familia, si usted es esposo o esposa, le conviene saber todo esto. Es necesario que lo entienda. Pero si usted es joven, adolescente, todavía está en la edad de secundaria, preparatoria, necesita entender esto porque lo va a empezar a escuchar cada vez con más regularidad. En donde quiera que usted se mueva, en los trabajos, en la escuela, en las películas, en la televisión, en todas partes donde usted esté, lo va a empezar a escuchar. Yo quiero pedirle que me preste atención y que me permita hablarle qué es lo que la Biblia dice con respecto a todo esto y cuál es el plan, porque estamos ante un engaño bastante bien orquestado. Gracias a Dios que nosotros hemos podido desenmascarar las maquinaciones del enemigo a través de la palabra. Cada vez que el enemigo urde una mentira, podemos encontrar la verdad en la palabra del Señor. Así es que permíteme hablarte un momento y ponme atención en lo que voy a decir. Voy a tratar de hacerlo lo más digerible que se pueda, lo más rápido posible para que podamos entender. Pero guarda esto, guárdalo en tu corazón, porque el día de mañana, literal, el día de mañana lo vas a necesitar. Debemos entender, primeramente, lo primero que nos tiene que quedar claro, detrás de todas estas ideas que de repente hasta nosotros como cristianos nos sentimos medio de acuerdo con algunas de estas cosas, nos suenan lógicas, nos suenan bien. Y sí, algunos de sus argumentos suenan muy lógicos, ¿verdad? Porque hablan de tolerancia, de amor, de libertad y como que eso de repente nos hace ruido en nuestra cabeza. Pero es importante que entienda qué es lo que está detrás de todo esto y cuál es la finalidad última de todas estas políticas y de todas estas adoctrinamiento del cual estamos siendo testigos en este tiempo. ¿Quién está detrás de todo esto? Primero que nada, nosotros debemos entender que detrás de todo esto está Satanás. Su intención de destruir a la humanidad. Él nunca ha querido otra cosa. Él siempre ha querido destruirnos, minimizarnos, borrar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Él es quien está orquestando todo este plan para destruir a la humanidad desde adentro, desde sus cimientos, desde su identidad. Está preparando el terreno para su gran engaño final. Está preparando la mente y el corazón de la humanidad para presentarle su último gran engaño y que la humanidad caiga en su juego. Déjame tratar en un par de minutos de desenmarañar esta estrategia y dejar al descubierto cuál es el plan del enemigo detrás de todo esto que se está moviendo en el mundo. Primero que nada, Satanás intenta romper todo sesgo del orden que Dios estableció para el mundo. Porque ese orden es un reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Y Él está en contra de todo lo que se llame Dios y todo lo que lo refleje. Él intentó en algún momento, la palabra del Señor nos enseña cómo Él intentó oponerse a Dios en el cielo y fue desechado. Dice que fue derrotado y fue arrojado a la tierra. Y como Él no pudo pelear directamente contra Dios, entonces ahora nosotros nos volvimos el blanco porque somos el reflejo de Dios. Porque olemos a Dios, porque somos el reflejo de su gloria y Él no va a descansar hasta destruirnos, acabar con todo lo que se le parezca a Dios. Y nosotros somos lo que más se le parece.
Y él está intentando romper todo el orden, romper toda esa imagen, porque si nosotros perdemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, las consecuencias son devastadoras. Hablamos hace unos meses atrás, el año pasado, hablábamos acerca precisamente de la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, que Dios nos hizo para gobernar sobre todas las cosas creadas. Pero ¿cuándo fue que perdimos el control de la tierra? Cuando perdimos la imagen de Dios en nosotros. Y entonces la creación entera nos desconoció. Eso es lo que él intenta, robar la imagen, robar la semejanza de Dios en nuestras vidas a través de todas estas ideologías. Lo ha intentado de una manera y de otra. En este tiempo lo está intentando hacer a través de las diferentes ideologías. Y quiero que veamos así a grosso modo cada una de ellas. Yo sé que han escuchado mucho acerca de esto, pero permítame repetirlo una vez más así muy cortito para asegurarnos de que todos estemos en el mismo canal. A través de la ideología de género se busca relativizar la diferencia entre los sexos. No hay hombres, no hay mujeres, eso no existe. El género es una composición social que nos impusieron cuando nacimos, ¿verdad? Y entonces echan por tierra toda la biología y toda la ciencia que está detrás de todo esto. Y entonces se dice que el género es una construcción social, el ser hombre, el ser mujer es una construcción social que nos impusieron, ¿verdad? Para tratar de dominarlos, para tratar de controlarnos. Fíjese, desde ahí empieza el engaño de Satanás. ¿Sabe cuál es el problema con el diablo? Que sus estrategias son muy viejas, siempre utiliza lo mismo. No cambia sus estrategias, porque él no es capaz de crear nada. Él no inventa nada, él no tiene esa capacidad. Siempre usa las mismas cosas, intenta crear una idea de esclavitud que no existe. Fíjese, si vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, donde comienza el engaño de Satanás sobre la humanidad, comienza haciéndole creer al ser humano que está esclavo, que está reprimido. Satanás se le aparece a la mujer como una serpiente y le hace una pregunta. Yo sé que has escuchado la historia de Adán y Eva muchas veces en tu vida, pero hay detalles que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo comienza la pregunta que Satanás le hace a la mujer? Le dice, ¿es cierto que el Señor les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto? No le dijo, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal? No, léelo, ahí está. Dice, ¿es cierto que Dios no les permite comer de ningún árbol? Y comienza a meter ideas en la cabeza de Eva de esclavitud. Le dice, no eres libre realmente, están esclavizados aquí, no tienen libertad de hacer nada. Esa es la estrategia que Satanás siempre ha utilizado. Ideología de género trata de enseñarnos que estamos reprimidos a una libertad que realmente pudiéramos tener. Busca feminizar al hombre, hacerlo más femenino y masculinizar a la mujer de manera que la diferencia entre los sexos sea cada vez más relativa y que la identidad personal se vaya perdiendo poco a poco para que se pierda el orden y la imagen de Dios en nosotros. Es un golpe frontal a lo que Dios creó, porque ahora resulta que tu cuerpo, y voy a decir esto con mucho respeto, ¿verdad? Pero tus genitales no importan de nada, depende cómo tú te sientas y lo que tú tengas en tu cabeza, entonces eso define quién eres tú. Un golpe frontal a la creación perfecta de Dios. ¿Qué buscan con esto? ¿Qué es lo que intentan con toda esta ideología? Buscan cambiar el concepto de familia con el afán de desaparecerla. Que la familia ya no exista, la empiezan a diluir, no la van a desaparecer de inmediato, hay que empezar a diluirla primero y enseñarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones que eso de la familia es algo muy relativo y que existen muchas formas de hacerlo, pero la idea hacia el final, hacia el futuro, que es lo que no nos dicen, es que algún día el concepto de familia va a desaparecer, porque sin familia no hay vida. Sin familia no hay orden. Cuando algo se varía demasiado, tiende a desaparecer. Cuando algo comienza a diluirse,
comienza a desaparecer poco a poco, porque Satanás sabe que si puede acabar con la familia, acaba con la vida, acaba con el orden y acaba con la identidad del ser humano. Es la misma estrategia que al principio. Le robó su identidad como hijos de Dios. Le robó a Adán y a Eva su identidad como hechos a imagen y semejanza de Dios, y metió al mundo en una espiral descendente de pecado. Tuvo que venir Cristo a la tierra para mostrarnos quiénes éramos realmente para Dios y que tuviéramos la posibilidad de recuperar nuestra identidad. Y ahora intenta hacer lo mismo de nuevo, ya no con el fruto de un árbol, pero sí con una manera de pensar que hace todo relativo, que nos resta valor como personas individuales creados a imagen y semejanza de Dios. La ideología de género contempla un montón de cosas, pero en el fondo esto es lo que pretende: hacer que la imagen del ser humano vaya diluyéndose y que ya no seamos muy diferentes a todas las demás formas de la creación. Ahora, el feminismo supremacista o el feminismo radical solamente le aporta la causa. No son dos causas distintas, es la misma, viene del mismo lado y buscan exactamente lo mismo. Pone a la mujer en contra del hombre. Y este engaño no es nuevo tampoco, es un engaño muy viejo. De hecho, es uno de los más viejos que existen. Si usted va conmigo allí al capítulo 3 del Génesis, en el versículo 16, ahí en la última parte de ese versículo expresa estas palabras: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y el Señor está hablando allí de las consecuencias de la entrada del pecado al corazón del ser humano. ¿Sí me estás siguiendo, verdad? Te dije que iba a ser un poquito denso, no te me duermas. Está hablando de las consecuencias del pecado en el corazón del hombre. Y le dice a la mujer: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Quiero explicar un poquito qué significa este pasaje. Cuando dice tu deseo será para tu marido, significa que cuando el pecado se enseñoreó de la mujer, su deseo fue el de dominar, someter y explotar al hombre. Es terrible, yo no sé si usted lo ha visto, como estas mujeres que salen hablando de feminismo radical, supremacista, que dice que los hombres y los inodoros son lo mismo, dicen, ¿no? Lo mismo un hombre que un inodoro, que un sanitario, lo mismo un hombre que un perro. Inclusive los perros, dicen, son mejores, son más fieles. Un deseo de dominar, un deseo de rebajar al hombre. Y sí, lo disfrazan con toda esa lucha que ha habido a lo largo de los años por igualar las condiciones entre el hombre y la mujer. Y puede que haya en eso cierta razón, buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero este movimiento feminista, radical, supremacista, busca estar por encima del hombre. Y no es sino el resultado del pecado en el corazón de la mujer. Y cuando el pecado se enseñorea del hombre, va a responder de la misma manera y con su fuerza la va a someter o se enseñoreará de ella. Es decir, que el feminismo supremacista busca responder a un pecado con otro pecado. Está mal que el hombre someta a la mujer. Yo estoy de acuerdo en que debe haber igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, porque Dios nos creó a todos con la misma condición, dentro del mismo nivel de igualdad. Si usted lee la historia de la creación detenidamente, léala, pero no como quien está leyendo una historia de escuela dominical. Léala despacito y dése cuenta que hay ciertas características muy especiales que menciona. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, dice: Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Así es que cuando dice Dios creó al hombre, se refiere tanto al varón como a la mujer. Si usted se fija allí, el nombre de Eva no aparece sino hasta después que llega el pecado al mundo. Dios les puso el mismo nombre, dice: Dios les llamó Adán. A los dos, tanto a la mujer como al varón, Dios les llamó
Adán, los hizo en igualdad de oportunidades. Yo estoy de acuerdo en que debemos luchar porque los hombres y las mujeres tengamos el mismo nivel de oportunidades, el mismo nivel. La palabra del Señor llama a las mujeres coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que todo lo que nos ha dado Dios nos los dio tanto a hombres como a mujeres por igual. Ese no es el verdadero trasfondo del movimiento feminista de esta tercera ola. Es dominar, es someter, es ponerse por encima, y eso no es sino el mismo resultado del pecado del hombre al principio. Tu deseo será para tu marido, buscarás dominarlo, buscarás dominar al hombre, someterlo, explotarlo, pero como también él tiene pecado en su corazón, él usará la fuerza y te va a someter y te va a dominar. Ni una de las dos cosas está bien, ni que el hombre someta a la mujer por la fuerza. Pero un error es responder a un pecado con otro pecado. Todo va hacia el mismo lugar. Deshacer lo que Dios creó en orden. Poner división entre el hombre y la mujer para que no haya familia. Y que desaparezca la imagen de Dios en nosotros. La capacidad de dar vida. Ese es el más claro reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Esa capacidad que tenemos los hombres y las mujeres de poder crear un nuevo ser a partir de esa unión perfecta que Dios estableció. Pero Satanás quiere borrar eso. Satanás quiere quitar eso. El trasfondo del feminismo tiene que ver con eso. Tiene que ver con separar al hombre de la mujer, que la mujer sienta que el hombre ya no es necesario, que es despreciable, que le es inútil, que no lo necesita. Y yo hablo de esto con mucho cuidado porque sé que muchas mujeres, inclusive dentro de la iglesia, están siendo seducidas por ese pensamiento. Están siendo seducidas por esa ideología disfrazada de igualdad, disfrazada de equidad, pero que su trasfondo, hermano, es realmente diabólico. Busca destrozar el modelo de Dios para los seres humanos. Todo va hacia el mismo lugar. Que el hombre y la mujer se separen, porque si Satanás puede separarnos, si Satanás puede dividirnos, hermano, ya nos ganó la batalla. Luego viene el aborto. El último hijo de este corazón entenebrecido del ser humano por el pecado, que tiene muchas implicaciones. Muchos no quieren aceptarlo, pero la intención final de esta política de aborto que se está introduciendo a todos los países es reducir la población mundial. Y yo sé que le puede sonar a mucho como teoría de la conspiración y ovnis y reptilianos y todo eso, ¿verdad? Pero la Biblia nos da razón de esto. Hay mucho fundamento bíblico para entender esta parte. ¿Qué es lo que Satanás intenta? Se está buscando la reducción de la población mundial, que sean menos seres humanos. Y hay una razón muy lógica, muy negra y muy tenebrosa detrás de todo esto. Han intentado reducir la población del mundo durante muchísimo tiempo. Hoy lo están haciendo a través de las políticas de aborto. Pero también yo sé que a muchos de los que están aquí nos tocó todo ese tiempo, ese auge de la idea de que los recursos en el mundo se estaban acabando, ¿verdad? De que ya no hay, se está acabando el alimento. Y muchos auguraban que para cuando llegara el 2020 ya la crisis alimenticia iba a ser terrible, era tremenda, hermano. El año que entra ya es 2020. Y crisis de alimentación algunos no tenemos, ¿verdad? Es una doble moral, es una mentira. La palabra del Señor nos enseña que Dios creó este mundo y Él lo sigue sustentando todavía. Vamos a hablar de eso claramente en la serie de Finanzas del Reino. Dios como creador y sustentador del mundo que Él hizo con sus manos. Es una gran mentira, una doble moral. Si no, pregúntenle a todos, pregúntenle toda esa comida, todo ese alimento que se tira diariamente. Las estadísticas dicen que con toda la comida que se tira diariamente en restaurantes, en supermercados y en todo lo que es el sistema económico del mundo, se desperdicia más comida de la que se necesita para alimentar a toda la población mundial. Es una doble moral. Es una mentira que tratan de vendernos para decirnos, ¿verdad? Y nos vendieron la idea de que la familia pequeña vive mejor. Todo en preparación para empezar con
con esta política de reducir la población del mundo. Y hay una razón para reducirla. Hay una razón, pero quiero hablar primero de por qué Satanás está intentando todo esto. Yo sé que hay muchas cosas detrás del aborto. Yo sé que hay muchas circunstancias, que un aborto no siempre es inducido, que a veces hay abortos que son espontáneos, que son el fruto de una situación, ¿verdad?, terrible en el cuerpo de la mujer. Y quienes han vivido esa experiencia saben lo traumático, no que puede, que es siempre que se produce, porque es un proceso antinatural. La muerte no es parte de la naturaleza del ser humano, entró como consecuencia del pecado, pero no estaba en el plan de Dios para nosotros los seres humanos el que muriéramos. Una muerte, sin importar en qué momento se dé, siempre será algo antinatural. Y hay muchas circunstancias alrededor del aborto. Muchos dicen, no, pues es que cuando el embarazo es fruto de una violación, y entiendo que debe ser muy terrible, que no nos imaginamos hasta qué punto una violación puede ser algo terrible. No debería de ser, no debería de existir, pero volvemos a caer a lo mismo. Respondemos a un pecado con otro pecado. Y eso no soluciona nada, absolutamente nada. Con el aborto, Satanás busca desensibilizar a la humanidad sobre el valor de la vida. Hoy en día es irónico y es paradójico cómo sentimos más empatía por los animales que por los seres humanos. Sentimos más empatía por un perrito, por un gatito. Sentimos más empatía por un animal silvestre que por un ser humano que está siendo atentado en su vida. Están saliendo imágenes e imágenes, ¿verdad?, de que ya se acabó el rinoceronte negro y pobrecito porque ya lo extinguieron y esto y el otro, cuando por otro lado nos están vendiendo la idea de exterminar a las nuevas vidas humanas que están llegando a nuestro planeta. Así de loca, así de retorcida está la mente del ser humano caído en este tiempo. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de todo esto? Parece irónico, porque el sentido de todas estas ideologías y de todas estas políticas que se están implementando en el mundo es generar una sociedad esclavizable, una sociedad que pueda ser controlada fácilmente. Irónico, porque cuando escuchamos el discurso de todas estas ideologías, la palabra que siempre escuchamos es libertad. Libertad para decidir, libertad para vivir, libertad para amar, cuando realmente lo que Satanás busca con todo esto es generar una sociedad esclavizable. Y te voy a explicar por qué. No estoy lanzando palabras al viento. No es el resultado de una euforia emocional. Hay todo un bagaje de información y valdría la pena que estudiaras un poquito de eso para que entendieras qué es lo que Satanás realmente está intentando en el mundo. Quiere esclavizar al ser humano. Quiere volver a la población una sociedad fácil de esclavizar. Y nos venden un discurso de libertad, pero hermano, tú y yo sabemos bastante bien que el pecado en ninguna de sus modalidades puede producir libertad. La Biblia dice claramente que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Porque el pecado no puede producir otra cosa, hermano. Te vende una idea de libertad, pero la libertad que el pecado te vende siempre es ficticia. Al final de todo no hay otra cosa sino esclavitud, muerte y destrucción. Dios nos creó para que viviéramos en libertad y para gobernar. La imagen de Dios en nosotros implica ser libres. Poder pensar, poder amar, poder actuar libremente y utilizar esa imagen de Dios en nosotros para gobernar a este mundo que Dios creó, a este mundo que Dios hizo. Fíjate, te voy a explicar cómo es que Satanás está intentando llevarnos a una esclavitud. Mira lo que dice allí en el primer capítulo del Génesis,
en el capítulo 20, en el versículo 28, perdón, Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le da una orden clara al ser humano, y contra eso es contra lo que Satanás está atentando con todas estas políticas. Dice así: y los bendijo Dios con estas palabras, que dice: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Todo lo contrario a lo que Satanás quiere hacer. Quiere vaciarla, quiere reducir la población del mundo utilizando mentiras ideológicas. Y luego, ¿qué dice? Segunda parte de la orden de Dios: domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. La intención de Dios es que la raza humana gobierne a este mundo, pero todos, no unos cuantos, no unos poquitos que ostentan el control político y económico del mundo. No, a ti que sientes que no eres nadie, que no tienes nada. Dios te hizo con la imagen y la semejanza suya dentro de ti, para que tú gobiernes sobre todas las cosas en esta tierra. No lo digo yo, aquí está la palabra. Es una orden directa: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla y sean señores de todo lo creado. Ahora Satanás lo que trata es lo contrario: reducirnos para que seamos dominados, reducir la población del mundo para que seamos fácilmente controlables. En este momento puede parecerte una idea loca, pero te vas a acordar de mí el día de mañana. Lo vas a escuchar, te vas a dar cuenta. Tiene un trasfondo más profundo de lo que te imaginas. Intentan reducir la imagen de Dios en nosotros y alterar el orden que Dios estableció. La orden que Dios le dio al ser humano, están tratando de alterarla, están tratando de voltearla. Hermano, Dios nos dio la capacidad de hacer cosas extraordinarias para sustentar nuestra propia vida. Hubiera querido traerlo hoy, pero lo guardé para más adelante, pues se lo voy a contar. Ayer estaba viendo un video, yo no sé si alguien lo vio por allí, que los israelíes inventaron un aparato que es capaz de producir agua del aire, sin tener una fuente de agua, ¿verdad? A lo que más llegamos nosotros es a purificarla, a desalinizarla. Pero Dios les dio al ser humano la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Un aparato que tú lo pones en un lugar donde no hay nada de agua y te recoge agua del aire, capaz de producir, ahorita no traigo el dato exactamente, estoy tratando de recordarlo, pero puede producir una cantidad enorme de litros en un solo día, solamente tomando la humedad que hay en el aire. Dios nos ha dado la capacidad de crear, de sustentar la vida, para que podamos estar en todas partes. Los israelitas, el pueblo que Dios escogió, son de las personas que han inventado este tipo de cosas, que hicieron florecer un desierto, que convirtieron una tierra árida en una tierra completamente cultivable, y ahora son un gran granero para el mundo. Producen toda cantidad de hortalizas, de grano en una tierra completamente desértica. Dios nos dio esa capacidad porque nos llamó a crear y a sustentar, a producir y administrar el mundo que Él nos entregó. Satanás está tratando de hacer todo lo contrario: reducirnos, ponernos en una posición muy vulnerable, en que nos estamos acabando todo y que nos vamos a morir de hambre en unos años, ya no va a haber alimento. Oh, hermano, eso es una doble moral. Si el hombre realmente estuviera interesado en erradicar el hambre del mundo, ya lo hubiera hecho en un momento, ya lo hubiera resuelto. No es un problema de abasto, es un problema de administración, es un problema de intereses más profundos. Satanás está tratando de destruir al mundo que Dios creó y lo está intentando destruir de adentro hacia afuera. Satanás quiere llevar a la humanidad a un punto donde la población se haya mermado, porque no hay más seres humanos gracias a estas políticas que con la ideología de género, hacer parejas que no pueden producir hijos, hombre con hombre, mujer con mujer. Con la ideología feminista, evitar que el hombre y la mujer se unan para crear nuevas familias.
Y en una última instancia, en aquellas que ya se unieron y donde vienen nuevos seres humanos, hay que matarlos antes de que lleguen. Mermar la población mundial, mermar la población del mundo y robarle su identidad, robarle la imagen de Dios en ellos para poder controlarlos y preparar todo el escenario para lo que será su último gran engaño. Con meter a la sociedad en una serie de crisis de identidad. Es increíble cómo la identidad del hombre se va devaluando cada vez con todas estas ideologías. Primero se trataba de decir soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, o viceversa, un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Pero ahora también ya dicen es una mujer, una niña de 5 años, ¿verdad? Encerrada en el cuerpo de un hombre de 40. Y ahora ya salieron otros más locos, ¿verdad? Que dicen que son un caballo encerrado en el cuerpo de un hombre. Y ellos quieren ser caballo, ellos quieren ser perro, ellos quieren ser cabra, quieren ser un montón de cosas, diluyendo la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Una sociedad en crisis. Está comprobado, hermano, que que la gran mayoría de la gente que vive en esta disfunción o en esta confusión sexual caen en cuadros de depresión muy profunda, porque no están viviendo la vida que les toca vivir. Argumentando libertad, se hacen cada vez más esclavos de sus propios pensamientos. Satanás está preparando el terreno para crear una sociedad mermada, confundida en su identidad, completamente carente de valor en sí mismo por toda la confusión, deprimidos, solitarios. Y entonces Él les va a ofrecer una solución, les va a ofrecer la solución perfecta, una nueva sociedad, la del anticristo. Yo sé que es una palabra que muchos le sacan la vuelta en las iglesias y que no hablamos mucho de esto porque nos suena medio fantasiosa y fanática, pero es una realidad que la Biblia nos enseña. Un día se va a levantar una persona que le va a ofrecer al mundo una solución para todos sus problemas. ¿Cuál es la mecánica? Primero hay que crear confusión. Porque como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Primero hay que generar una confusión, hay que mermar a la sociedad en todas las formas posibles, convertirlo en seres confundidos, solitarios, devalorados, para que puedan creerse cualquier cosa que les digan. Él está preparando todo para ofrecerles una solución ficticia, esa nueva sociedad dominada por el anticristo. Esa es la realidad, hermano. No podemos sacarle la vuelta. Ese es el panorama al que nos estamos enfrentando. Va mucho más allá que ver a dos personas, dos hombres en la calle agarrados de la mano y besándose en la boca. Oh, hermano, va mucho más allá. El plan de Satanás es mucho más macabro, es mucho más oscuro de lo que te imaginas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo luchar en contra de esto? La intención de este mensaje, la intención de esta palabra que te estoy hablando, no es que salgamos a la calle a protestar propiamente. Yo respeto a los que los hacen, yo respeto a los que creen que con una manifestación pública podemos solucionar el problema. No creo que sea una mala opción del todo, pero creo que la solución que Dios nos propone en su palabra va a un estrato un poco más profundo. Más el que la iglesia salga a gritar consignas allá a la calle tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos aquí haciendo hacia adentro, con cómo estamos enseñando a las nuevas generaciones, con cuál es el modelo que nosotros estamos mostrándole al mundo, cuál es el ejemplo, el testimonio que nosotros estamos dando del modelo de Dios para la humanidad. La religión organizada no ha sido capaz de revertir en una medida aceptable la tendencia de todas estas ideologías. Se ha interpuesto, se ha metido, les ha estorbado, pero no es la religión organizada la que va a refrenar toda esta hecatombe de pensamientos equivocados. De hecho, la religión ha demostrado no tener el valor moral para reclamar absolutamente nada, hermano. Nada. Hoy en la mañana estaba viendo por allí en las noticias de un arresto masivo de monjas, ¿verdad? Que tenían allí en una especie de orfanato un montón de niños que eran sordomudos y los mantenían allí para ser esclavos sexuales de muchos sacerdotes pederastas.
La religión no ha demostrado tener ni un solo poder porque no tiene la moral como para exigir absolutamente nada. No es una cuestión de religión, hermano. Es una cuestión de imagen y semejanza de Dios en nosotros, de levantarnos en el poder del Espíritu y hacer lo que nos corresponde y decir lo que se tenga que decir, como el pollito, ¿verdad? Que anda tan de moda ahora. Lo que se tiene que decir, que se diga. Dios creó a la iglesia. Dios no creó la religión. Dios creó al ser humano y la iglesia está compuesta por familias. Eso es lo que Dios creó. Personas que forman familias que forman una iglesia, una familia de fe que necesita levantarse con la verdad de Dios en medio de un mundo de mentiras. Podemos salir a la calle y protestar y ser escuchados, pero nuestra mejor labor es dentro de nuestras propias casas, no ignorando esta realidad, no cerrando los ojos esperando que allá el mundo se deshaga y nosotros aquí en nuestro mundo de caramelo, ¿verdad? Dentro de nuestra casa, pretendiendo que nada está sucediendo cuando el enemigo se nos está colando por debajo de la puerta. El enemigo está tratando de doblar a la familia. Está tratando de doblar a la iglesia, doblando a la familia, metiéndose en nuestra propia casa. Pero nosotros tenemos que poner resistencia y generar una contracultura viviendo el modelo que Dios estableció para las cosas. Y tal vez el decir no hay que salir a protestar, hay que hacerlo desde nuestra casa, nos pareciera una estrategia muy pobre en contra de toda la maquinaria bien financiada que el mundo le está metiendo. Pero estamos ignorando algo muy importante: los principios que Dios estableció y la supremacía de Dios en el mundo. La Biblia nos habla de un cordón de 3 dobleces que representa la unidad. Esa unidad a la que Satanás está atacando y ha venido atacando desde el principio del mundo. La familia, nosotros, padres, madres, hijos. Es a lo que Satanás está atacando hoy en día porque sabe que es el arma secreta de Dios para destruir todas sus mentiras y todas sus ideas equivocadas. Y cada uno de los componentes de este lazo de 3 hilos es importante. Cada uno debe ejercer fuerza, cada uno debe de hacer su parte, y quiero referirme a cada uno de ellos así rápidamente. Y el primer hilo que quiero mencionar es el hombre, es el varón. Una de las razones por las que Satanás ha logrado tener éxito en su cometido hasta ahora es porque los hombres, los varones, hemos cedido voluntariamente el lugar que Dios nos dio en nuestra familia. Padres y esposos ausentes de su responsabilidad de ser la imagen de Dios ante su esposa y ante sus hijos. Cada uno de nosotros como padres, como hombres, debemos asumir la responsabilidad de gobernar nuestra casa con amor y con autoridad. Es verdad que siempre nos vamos a sentir responsables, hermano, de la manutención económica. Siempre va a haber esa responsabilidad sobre nosotros, pero eso no debe privarnos de cumplir con la provisión más importante que Dios nos dejó para nuestra familia: la provisión espiritual. La imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios como creador y como sustentador, como un esposo amante, tan amante que está dispuesto a dar la vida por su esposa, y un padre tan amoroso que provee todas las cosas para sus hijos. La imagen de Dios. Nos fuimos a los trabajos y dejamos a nuestra familia desprotegida. Y por allí el enemigo empezó a tomar ventaja sobre nosotros. Y no me refiero a que no hay que trabajar. Me refiero a que el trabajo no debe tener el primer lugar en tu vida. El trabajo debe ser circunstancial para ti, una forma de bendecir a tu familia. Tu familia es lo primero que Dios te dio y por lo que Él va a llamarte a cuentas. No por cuánto dinero les diste, no por qué calidad de zapatos o de ropa pusiste en sus cuerpos, o qué calidad de comida pusiste en su mesa, sino por qué calidad de imagen suya pusiste en el corazón de cada uno de ellos.
Eso es lo importante. Cuando el hombre empezó a poner en primer lugar el dinero y lo económico y se fue al trabajo, dejó a su casa sola y desprotegida, y por ahí el enemigo empezó a ganarnos la batalla. Si tú estudias allí en el capítulo 3 del Génesis, en el primer versículo nos muestra cómo Satanás engañó a la mujer, y yo me pregunto, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán en ese momento? ¿Por qué la mujer estaba sola con Satanás? ¿Cómo Satanás tuvo oportunidad de trabajar su mente y de irle envolviendo en esa mentira? ¿Dónde estaba el hombre en ese momento? No estaba con ella. Estaba ocupado con sus cosas, tal vez. Estaba ocupado haciendo y observando y no sé qué tantas cosas, pero no estaba con su mujer. Ese fue el primer error. El hombre dejó sola su casa, y para cuando él regresó, su esposa ya había tomado una terrible decisión. Siempre le echamos la culpa a Eva, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba él en ese momento? ¿Dónde estabas tú, hermano, el día en que tu hija decidió irse de la casa? ¿Dónde estabas tú, papá, el día en que tu hijo decidió probar esa droga que ahora lo tiene enraizado, que ahora lo tiene atrapado entre sus fauces? ¿Dónde estabas tú el día en que tu esposa cayó en depresión porque hubo un dolor muy agudo que no pudo soportar ella sola? ¿Dónde estabas tú? Estaba trabajando, varón, para darle de comer a mi familia. Sí, allá estabas trabajando, pero te olvidaste de tu labor más importante, y por ahí el enemigo comenzó a ganar ventaja. Cuando regresó a su casa, cuando regresamos después de meternos de lleno a nuestro trabajo, nos encontramos con la sorpresa de que ya no representábamos nada para nuestra esposa y para nuestros hijos, que ya no tomábamos las decisiones, que ella había tomado sola la decisión y se había equivocado. Porque Satanás tuvo todo el tiempo para engañarla. No porque la mujer fuera tonta, no porque la mujer fuera ignorante, no, porque Satanás tuvo tiempo suficiente para engañarla a ella. Quienes tenemos una esposa sabemos que la cosa más difícil es engañar a una mujer. Paz de Cristo, hermano. Es lo más difícil. Y te encuentran la verdad, ¿verdad? Porque te la encuentran hasta en los ojos. ¿A dónde fuiste? ¿Ya comiste? No, no he comido. Está bueno, mijo, pero límpiate, ¿verdad? El cilantro que traes aquí. Es la cosa más difícil. Para que Satanás haya engañado a una mujer, tuvo que haber tenido mucho tiempo con ella. ¿Dónde estaba el hombre? Trabajando, proveyendo para que no les falte nada. Y les empezó a hacer falta lo más importante. Es tiempo de volver a ser hombres, hermano. Paz de Cristo. Es tiempo de volver a ser hombres, no machos, hombres de verdad. Porque esa ha sido la forma en que el hombre ha colaborado con el feminismo supremacista, convirtiéndose en un macho represor, en un macho que golpea, en un macho que abusa, en un macho que destruye. Y nosotros le hemos ayudado al feminismo. ¿Cómo podemos destruir esa idea? Convirtiéndonos en hombres de verdad. Dice un dicho por ahí que me encanta: ni macho ni ratón, sino verdadero varón. Paz de Cristo, hermano. Hombres que ejercen autoridad sobre su familia, no una autoridad que se impone por la fuerza, sino la que viene como la honra de aquel que sabe proteger con amor el corazón de su familia. Y no es heteropatriarcado, hermano, es imagen y semejanza de Dios. El segundo hilo de esta cuerda que no se rompe con facilidad, esa que puede prevalecer al ataque más orquestado de Satanás contra el mundo, es la mujer. Y aquí quiero tomarme un poco de tiempo, porque siento que aquí está una clave muy importante en esta batalla. ¿Sabe? El feminismo ha ganado un papel muy fuerte, a pesar de sus manifestaciones tan extremas, tan subversivas, tan grotescas a veces, gracias a que la mujer no ha entendido correctamente el lugar que Dios le dio en el mundo. Y nosotros como iglesia también hemos fallado en poner a la mujer en su lugar correcto. Y no es la cocina, hermano. Paz de Cristo.
No es allá con los hijos, usted váyase para allá. No, le hemos robado a la mujer la posibilidad de conocer su verdadero lugar en Cristo. Por eso es que el feminismo ha ganado tanto poder en la sociedad, porque le ofrece de una manera mentirosa aquello que le corresponde desde el principio. ¿Sabe? Satanás siempre nos ofrece con mentiras aquello que Dios ya nos ha dado como herencia siempre. El enemigo está engañando a la mujer de este tiempo, ofreciéndole a través de una ideología feminista, supremacista, ese lugar de bendición y de gracia y de autoridad que Dios ya te otorgó por su amor en tu vida. Tienes un lugar importante en este equipo, especial, maravilloso, poderoso, extraordinario. ¿Sabe? La mujer es el arma secreta de Dios en esta batalla. Y lo digo por dos razones. No estoy tratando de levantarle el ego, no estoy tratando de levantarle el ánimo. La palabra de Dios nos lo dice claramente. El arma secreta de Dios para destruir las mentiras de Satanás es la mujer. Hay dos razones muy poderosas para ello. Porque ellas son las que pueden albergar vida en sus cuerpos. Dios le dio esa virtud y usted va a decir, bueno, pues qué virtud, ¿verdad? Porque duele mucho. Bueno, duele como consecuencia del pecado, hermano. Discúlpeme. Pero el dolor no fue lo que Dios te otorgó con la maternidad. Eso vino como consecuencia del pecado. Dios te dio la bendición de poder traer vida a este mundo. Y número dos, porque son ellas las que pueden ejercer una fuerte influencia espiritual. Hay una parte de influencia espiritual extraordinaria que Dios le ha otorgado a la mujer. Esa sensibilidad, esa capacidad de conectarse con Dios de una manera profunda, propia de una mujer que se enamora de su Creador, que se enamora de su Señor. Satanás tiene una lucha eterna con las mujeres. Y fue Dios mismo quien lo determinó así. Si usted va allí al mismo capítulo 3, pero el versículo 15 del libro del Génesis dice: yo pondré enemistad, le dice a Satanás, pondré enemistad ¿entre quién? Entre la mujer y tú. Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice la palabra, entre su descendencia y tu descendencia. Y fíjate cómo Satanás está cumpliendo esta palabra hoy en día. La amenaza más fuerte es sobre la mujer y sobre su simiente, lo que carga en su vientre. Si tú no crees que esto es una artimaña de Satanás, aquí está más que claro en la palabra. Satanás tiene una lucha tremenda en contra de la mujer y en contra del fruto de su vientre. Pero la buena noticia es que aunque Satanás la hiera en el talón, Dios le ha dado a la mujer autoridad para que pise su cabeza. Te va a tomar tiempo entenderlo, yo lo sé. Nos ha tomado años que la mujer entienda esto y lo crea de verdad. Pero la mujer ha sido relegada, inclusive por ella misma, a una posición secundaria. Y ha sido incluso ella misma quien se ha relegado a una posición menor en muchas de las ocasiones. Otras, por el contrario, han luchado por un lugar de preeminencia, pero se han equivocado al creer que el hombre es su enemigo. Y es allí donde una y otra vez han sido derrotadas por el verdadero contrincante. Yo no dudo de que muchas de las mujeres que están en el movimiento feminista de manera sincera buscan igualdad. Pero el error del movimiento feminista es que se han equivocado de quién es su enemigo. El hombre no fue quien la subyugó. Es el pecado el que puso a la mujer la idea en su cabeza de que era menor que el hombre. La lucha del feminismo debería de ser contra el pecado y no contra el hombre, porque por eso siempre termina derrotada. Dios lo declaró: tu deseo será para tu marido, siempre intentarás dominar al hombre, pero él te va a subyugar por la fuerza, porque los dos están en pecado. La mujer necesita entender que Dios le ha dado un lugar extraordinario, que se ha vuelto el arma secreta. Yo creo que Dios lo hizo como una especie de venganza, porque Satanás usó a la mujer para hacer caer a la humanidad, y ahora Dios quiere usar a la mujer para levantar a la humanidad que está caída. Es tiempo de que te levantes, mujer. Satanás siempre ha querido mantenerte subyugada.
Es tiempo de que te levantes y ejerzas autoridad, la autoridad que Dios te ha dado en la lucha contra el verdadero enemigo, contra la serpiente, contra el engañador. Dios lo ha puesto debajo de tus pies. Quiero escuchar un fuerte amén de las mujeres. Dios ha puesto al enemigo debajo de tus pies. No hay cosa que tú no puedas lograr en el Señor si tomas el lugar que Dios te encargó. Si tu esposo está lejos del Señor, si tu esposo está apartado, ora por tu esposo. Ora por él, reclama su alma. Si tus hijos están lejos de Dios, arrebátalos de las garras del maligno y ejerce influencia sobre ellos. Es increíble la influencia que una mujer puede ejercer. No, hermano. Le tengo una buena noticia a aquellos que se sienten frustrados porque sienten que son mandilones o que somos, ¿verdad? No es tu culpa. Dios le ha dado a la mujer el poder de influir de una manera extraordinaria en los demás. No es un defecto nuestro, duerme tranquilo. Es una virtud que Dios le ha dado a la mujer. Pero es tiempo de que la mujer se levante y utilice ese poder y esa fuerza extraordinaria que Dios ha puesto en ellas para generar una contracultura contra este feminismo, ¿sabe? Este movimiento feminista radical, supremacista, solo puede y solo será vencido por las mismas mujeres. Yo estoy convencido que solo las mujeres podrán vencer al movimiento feminista radical. Es tiempo de que se levante un ejército de mujeres que con su vida, con sus palabras y con su ejemplo les digan: tus mentiras no me representan. Tus mentiras no dicen quién soy yo. Yo soy quien Dios dice que soy. Y el tercer cordón de esta lucha es Dios. Él es quien viene a completar este equipo ganador, este equipo que derrotará a las mentiras de Satanás. Sin Él, todo lo que hagamos va a ser en vano, hermano. Dios está en pie de guerra por su modelo para este mundo y nosotros debemos hacer equipo con Él si realmente queremos ser más que vencedores. Pero ¿cómo se pelea la batalla con Dios? En primer lugar, y lo más importante, se pelea en obediencia. Aquí es donde radica la importancia de la palabra, hermano, de todo lo que te venía hablando las semanas anteriores. La importancia de conocer la palabra y de cumplirla, porque solamente así podremos hacer una batalla legítima contra la mentira de Satanás. Atreviéndonos a vivir la palabra de Dios, podemos tener verdadera victoria en esta batalla. No se va a lograr con consignas en la calle, no se va a lograr debatiendo con las personas, se va a lograr viviendo la palabra, porque sabes, los que pelean todos estos movimientos son una minoría. Los que peleamos la palabra de Dios también somos una minoría. En medio está la mayoría que no sabe qué hacer. A ellos son a los que tenemos que alcanzar. Con un buen ejemplo. Podemos tener una palabra muy bonita, podemos tener una doctrina muy bonita, pero si no la practicamos, la gente jamás se va a convencer de que esa es la única verdad que existe. Debemos de tener sumo cuidado, hermano, cuando queremos entrar en batalla por nuestras familias y por las familias del mundo. La palabra de Dios nos exhorta a hacer una batalla estratégica, planeada, y la obediencia es una parte importante de esa estrategia. Lucas capítulo 14, versículo 31. Ya estoy aterrizando, no te preocupes. Dice el Señor: ¿o qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Fíjate los números, qué importante. Si puede hacerle frente con 10,000 a un ejército de 20,000, matemáticamente eso nos pone en desventaja. Pero saber que podemos hacer frente nosotros solos, tú, tu esposa, tú, tu esposo y tus hijos, ¿cómo pueden hacerle frente a un enemigo que viene con una maquinaria tan fuerte, tan bien instrumentada y tan bien pagada? Cuando entiendes, solamente son dos, pero que detrás de ustedes está uno que es más fuerte que este mundo. Haz cálculos. Tú
tu familia pueden vencer a este mundo y a sus ideologías si están seguros de que detrás de ustedes viene el poderoso gigante. Y eso solo se logra de una manera: obedeciendo. La obediencia es la manera en que nosotros podemos hacer que Dios pelee nuestras batallas. Debemos estar seguros de que Él va con nosotros. Y Dios no va con la gente desobediente, hermano. Él solamente va y pelea junto con la gente que obedece su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 3: escucha, Israel, y esfuérzate ¿en qué? Esfuérzate ¿en qué, hermano? En obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Quieres tener victoria? Y pues, aunque digas, pero somos nada más nosotros, somos una manada pequeña, somos una iglesia pequeñita, sí, hermano, pero cuando hay una iglesia pequeñita que obedece a la palabra y vive la palabra, Dios pelea nuestras batallas. No tenemos que hacer esfuerzo en contra del mundo, hermano. No tenemos que ir a pelear con sus propias armas. La palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son como las de este mundo, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es en obediencia a la palabra, vivir el modelo de Dios, hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para que la gente pueda ver en nosotros el ejemplo de lo que vale la pena vivir. Todo mundo debe saber esto, inclusive Jesús lo sabía, y Él era Dios, y Él sabía que tenía que ir a la batalla en obediencia. Fíjese, algo que estaba platicando con una pareja esta semana. Estaba mi esposo y yo platicando con una pareja, la semana pasada. Y Dios puso en mi corazón esta idea de cómo Jesús entendió que para poder salir victorioso en una batalla uno tiene que ir en completa obediencia. Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado al desierto y que ahí fue tentado por Satanás y que él pudo vencerlo porque él estaba listo para la batalla. Físicamente estaba muy debilitado, había pasado 40 días sin comer absolutamente nada. Física y mentalmente tal vez estaba debilitado, pero su espíritu estaba fortalecido y estaba listo para luchar. Aunque físicamente estaba en desventaja porque era un ser humano, era un hombre completamente, y aquel que estaba enfrente de él era un ser espiritual, sin limitaciones por su espiritualidad. Pero él no estaba luchando físicamente, él estaba luchando en el Espíritu de Dios. Paz de Cristo, hermano. Y él sabía que tenía que ir preparado. Y Dios puso en mi corazón esta idea que nunca había considerado. Jesús sabía que se iba a enfrentar a Satanás, y él sabía que necesitaba ir en obediencia. Por eso fue, antes de ser llevado al desierto, Jesús fue con Juan al Jordán a que lo bautizara. Y dice la palabra que cuando Jesús se mete al agua y Juan lo ve, le dice: Señor, ¿qué estás haciendo? Vengo a que me bautices, Juan. No, Señor, pero no es necesario, es que tú deberías de bautizarme a mí. ¿Cómo me pides a ti que te bautice? Y el Señor dice unas palabras muy importantes, dice: deja, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Él sabía que debía obedecer a todas las palabras que estaban escritas, porque él iba a ir a enfrentarse al enemigo, y era necesario que la justicia lo rodeara por delante y por detrás. Si tú vas a ir a la batalla, hermano, por tu familia y por las familias de esta ciudad, primero tenemos que asegurarnos de que llevamos bien puesto el pectoral de la justicia, porque es la que cubre nuestro corazón, es la que cubre nuestras partes vitales. Esa coraza de justicia. Fíjate, no es coraza de oración y ayuno, no. No es coraza de lectura bíblica, no. Es coraza de justicia. Y justicia no es aquí en la mente, justicia es en los hechos. Es en obediencia, es obedeciendo a Dios que la justicia va a cubrirnos y Dios peleará la batalla por nosotros. Hermano, ya no podemos ignorar esta batalla en la que estamos metidos. Cada vez que tú escuches en las redes sociales o en la televisión, o donde lo escuches o lo veas, algún tema que hable
de ideología de género, de aborto, de feminismo radical, entiende esto como algo personal. Es un ataque contra ti, contra tu familia, contra las futuras generaciones de esta tierra. Es una batalla en la que tú y yo tenemos que meternos. No podemos acorazarnos en nuestros templos y decir aquí no pasa nada. No, hay que salir y luchar, pero luchar legítimamente, no bajo nuestros esfuerzos humanos o bajo nuestra intelectualidad, sino bajo obediencia a la palabra de Dios, y entonces Él irá peleando por nosotros. ¿Sabe? Hay mucha gente que será engañada. El engaño ya está siendo preparado y hay mucha gente que va a caer en el garlito. Pero también hay mucha gente que va a ser rescatada por hombres y mujeres de verdad, que Dios escogió para hacer equipo con Él, a ti y a mí. Y vamos a prevalecer a las mentiras de Satanás. Seamos esa gente, hermano. Seamos esa iglesia, una comunidad de la palabra que se une a Dios en el extendimiento de su reino. ¿Cuántos quieren participar en esta batalla? Sabes, ya estás adentro. Te invito a que formes parte de un ejército activo que lucha desde su casa para desmentir todas las patrañas y las mentiras de Satanás. Quiero invitarte a que te pongas de pie.